Bueno, mirad, hoy vamos a hacer este gorrito de pescador, que está muy de moda, y lo vamos a realizar con esta lana, que es de lana Scatia, es la lana washi. Entonces estos son un 70 de poliéster, a ver si os lo puedo enseñar, un 70 de poliéster y un 30 de viscosa. Y aquí tenéis las instrucciones de lavado y las agujas recomendadas. Aunque aquí está recomendada para agujas entre 8 y 12, yo voy a hacer este trabajo con la aguja del 6 para que me quede el punto más apretado y creo que es mejor para este tipo de trabajo. Entonces, aparte de esto, es una lana que está muy bien porque si os fijáis, yo ahora con esta lana voy a hacer este sombrerito, pero también he hecho unas mochilas. Entonces, lo normal es hacer estos trabajos con trapillo, pero yo he descubierto esta lana que es una beta y es muy ligera, no pesa nada, de manera que además es fácil de trabajar y luego no pesa. El trapillo, una vez están acabados los trabajos, son muy pesados porque son muy densos. Sin embargo, esta es muy ligera, es muy ligera y hace que los trabajos no cojan mucho peso. Luego también, como os digo, he trabajado con la aguja del 6 y todo el trabajo es de puntos bajos, todo entero, excepto esta parte de aquí de este adorno, que he hecho puntos altos. Lo demás está todo trabajado en puntos bajos. También hay aquí este ribete que lo he hecho con puntos rasos, pero bueno, casi todo el sombrerito está hecho con puntos bajos. Entonces creo que ya, bueno, sí, me falta deciros el consumo. El consumo, fijaros que aquí este ovillo tiene 100 gramos. Entonces yo he consumido aproximadamente, he consumido un poquito más de un ovillo, con lo que calculo que habré gastado unos 130 gramos más o menos, ¿vale? Entonces ya creo que está todo dicho. Ya podemos empezar. Bueno, primero vamos a dejar un poco de hebra y vamos a hacer un anillo mágico. Entonces nos ponemos así la hebra, colocada así en estos dos dedos, metemos la aguja por aquí, sujetamos esta otra hebra y la pasamos como para hacer un nudo. Y luego entramos en el círculo que se ha formado, ¿vale? Veis que tenemos la hebra corta y la hebra del ovillo. Pues al entrar dentro del círculo, cogemos las dos, sacamos y hacemos el primer punto dentro del anillo. De esta manera ya tenemos el anillo formado. Aquí nos queda la hebra corta y aquí la larga. Y entonces ahora tenemos que hacer 7 puntos bajos, o sea, tenemos uno, pues ya tenemos que hacer 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Una vez tenemos los 7 puntos, lo que tenemos que hacer es coger la hebra corta y estirar para juntarlos. ¿Lo ves? Los juntamos, estiramos todo lo que podamos para tensar, ¿vale? Y entonces ahora tendremos que cerrar aquí en este primer punto. Entonces ahora en este momento lo habitual sería cerrar aquí con un punto raso, pero no lo vamos a hacer así. Vamos a meter el crochet en ese punto por las dos hebras y vamos a tejer directamente un punto bajo, o sea, no vamos a hacer un punto raso.
Sacamos y un punto bajo. Este punto bajo ya va a ser el primero de la siguiente fila y tenemos que marcarlo con un marcador para que no se nos despiste. Entonces, esto, lo primero que hemos hecho, que es el anillo, no lo vamos a contar como una vuelta. Nuestra primera vuelta va a ser esta. Entonces, ahora vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto, de manera que si hemos hecho 7 puntos, en esta vuelta tendremos que hacer 14. Entonces, tenemos el primero que lo acabamos de hacer. Entonces, en el mismo hueco tenemos que hacer otro, para tener 2. Y ahora en el siguiente, otros 2. 1 y 2. En el siguiente, otros 2. 1 y 2. Y así hasta tener los 14 puntos, 2 en cada punto. Bueno, ya tenemos los 14 puntos, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta con 21 puntos. Entonces tenemos que hacer un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento y un punto. Entonces empezaremos en el primer punto, haremos un punto. Ponemos el marcador. Y en el siguiente, el aumento. En el mismo punto, 2 puntos. Ahora el siguiente, un punto. Y en el siguiente, el aumento. 1 y 2. Un punto. Y en el siguiente, el aumento. Entonces vamos a ir haciendo esto hasta llegar aquí al final. Bueno, mirad, ya hemos llegado al final. Hemos hecho los 21 puntos y hemos acabado con aumento aquí, en el último punto. Entonces, ahora haremos la siguiente fila. Bueno, en esta que hemos hecho tenéis que tener 21 puntos. Entonces, ahora la siguiente haremos un total de 28. O sea, vamos aumentando de 7 en 7, ¿vale? Entonces, lo que haremos ahora es un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos. O sea, iremos haciendo un punto más de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, en el primero hacemos el aumento. Primero hacemos un punto, ponemos el marcador y en el mismo espacio otro punto. Y ya tenemos el aumento. Ahora 1 y 2 puntos. Y aquí el aumento. 2 puntos en el mismo punto. Ahora 1 y 2. Y en el siguiente el aumento. 1 y 2. Y esto es lo que vamos a ir haciendo. Aumento, 2 puntos, aumento, 2 puntos. Y nos vemos al final. Bueno, ya hemos acabado. Si os fijáis, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. Aquí en este caso he acabado con los 2 puntos. Aumento, 1 y 1. Entonces ahora la siguiente fila tenemos que hacer 7 puntos más. 7 puntos más que serán 35. Entonces aquí ya lo que tenemos que vigilar es que ahora haremos un punto más. Aquí hasta ahora hacíamos aumento 2 puntos, un aumento 2 puntos. Ahora en la siguiente haremos un aumento y 3 puntos, un aumento y 3 puntos, un aumento y 3 puntos. Pero tenemos que procurar
que el aumento nuevo que hagamos no caiga encima del aumento anterior. Aquí, por ejemplo, tenemos un aumento, pues el que tejamos encima no puede caer encima de este, porque ahora nos va saliendo un círculo bastante perfecto. Si pusiéramos aumentos encima de los anteriores, se nos iría haciendo un hexágono y eso no nos interesa. Entonces tenemos que procurar que los aumentos nuevos que hagamos en esta o en cualquier fila no nos caigan encima del aumento anterior, en la medida de lo posible. Probablemente en alguna fila no habrá más remedio, pero hay que procurar que no pase. Entonces en esta fila vamos a empezar haciendo, haremos primero los 3 puntos y luego el aumento para que no nos coincida. Entonces hacemos 1, ponemos el marcador, a ver, ¿sí? 2 y 3. Y en este próximo, que no haya aumento, hacemos el aumento de 2 puntos. 1 y 2. Ahora 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ahora el aumento. 1 y 2. Ahora otra vez. 1, 2 y 3. Y ahora vendría el aumento. Entonces vamos haciendo todo el círculo hasta llegar aquí. Bueno, mirad, ya hemos llegado hasta aquí. Tenemos que tener 35 puntos. Entonces ahora en la siguiente haremos lo mismo pero sumando uno más. O sea, haremos un aumento y 4 puntos. Un aumento y 4 puntos. Y como os he comentado antes, no podemos cometer el error de pisar con un aumento encima de un aumento anterior. Entonces, para que eso no ocurra, lo haremos de diferente manera. Vamos a coger, aquí hemos acabado con un aumento, entonces vamos a hacer lo siguiente. Sacamos el marcador. Pensar que ahora en la siguiente vuelta tendremos que hacer un total de 42 puntos, ¿vale? Entonces vamos a hacer 1, ponemos el marcador, 2, entonces fijaros, aquí tenemos el aumento anterior, por lo tanto, si hiciéramos ahora los 4 puntos, nos caería ahí y no nos interesa. Entonces vamos a hacer solamente aquí, en esta, empezaremos con 2, de los 4 que tenemos que hacer, haremos 2, y en este siguiente hacemos el aumento. 1, perdón, y 2. Ahora sí que seguimos ya con los 4. 1, 2, 3, 4. Aquí, ¿veis? Aquí tenemos un aumento, pero no lo pisamos aquí. Hacemos 1 y 2 en el mismo sitio. Ahora seguimos con los 4. 1, 2, 3 y 4. Ahora aquí, que no hay aumento, hacemos el aumento. Entonces vamos a ir haciendo esto, 4 puntos y un aumento, 4 puntos y un aumento. Y nos vemos más o menos cuando lleguemos por aquí. Bueno, mirad, ya hemos dado toda esta vuelta. Aquí tengo el último aumento y entonces recordad que como habíamos empezado con 1 y 2 puntos, luego venía el aumento,
luego 1, 2, 3, 4 y el aumento, pues aquí nos faltarán 2 puntos. O sea, tenemos aquí el aumento y 2, pues aquí el aumento y los 2 que nos faltan, que serían estos dos. 1 y 2. Y entonces ahora, si contáis, tenéis que tener en total 42 puntos. Vale, pues ya hemos acabado los 42 puntos. Entonces ahora ya haremos la última fila de lo que será la coronilla y tenemos que hacer 49 puntos en total. Y entonces tenemos que sumar uno más. Hasta ahora hemos hecho aumento más 4, pues ahora haremos aumento más 5. Entonces en este caso, para que no nos coincidan los aumentos con los de abajo, empezaremos haciendo el aumento en el primer punto. 1 y en el mismo espacio 2. Ahora hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora vendría el aumento. 1 y 2 en el mismo espacio. ¿Vale? Ahora otra vez 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este siguiente, un aumento. Y esto lo continuamos haciendo por toda la circunferencia. 5 puntos y un aumento, 5 puntos y un aumento. Y al final tenéis que tener 49 puntos. Bueno, pues ya hemos terminado. Tenemos que tener 49 puntos. Entonces yo en este caso ya tendría la medida que necesito para el gorrito. El gorrito lo estoy haciendo para la talla desde 55 a 57 centímetros. Entonces en este punto tendría que mediros, si es que queréis hacer esta talla, unos 15 centímetros de diámetro. Entonces ahora ya no vamos a continuar aumentando la coronilla. Ahora ya vamos a hacer una vuelta como para cerrarla. Entonces tenemos que hacer una vuelta entera de puntos bajos. Pero como necesitamos tener un número par, y en este momento tenemos 49 puntos, añadiremos 1 en esta vuelta. Entonces quitamos el marcador y hacemos en este primer punto, solamente aquí, un aumento. ¿Vale? Y marcamos este primero que hemos hecho. Y eso es para conseguir que cuando acabemos esta vuelta, conseguir tener 50 puntos en vez de 49. Porque luego para hacer el adorno que tendremos que hacer necesitamos un número par. Entonces ahora ya vamos haciendo... Se ha caído. Ahora ya vamos haciendo un punto en cada punto. Por toda la vuelta. Y cuando acabemos esta vuelta, deberemos tener 50 puntos. Así que hacemos toda la vuelta y nos vemos al final. Vale, pues ya hemos dado toda la vuelta. Ya tenemos desde aquí el primero hasta el último 50 puntos. Entonces esta fila ya está terminada. Ahora vamos a hacer una fila haciendo un pequeño ribetito, el pequeño ribetito de adorno de lo que es la parte superior. Entonces aquí solamente vamos a trabajar por la hebra esta de atrás. Entonces sacamos el marcador y cogemos de las dos hebras la de atrás.
la trasera. Y hacemos el primer punto bajo. Ponemos el marcador y continuamos haciendo 50 puntos bajos, pero por la hebra trasera. De esta manera nos quedará un pequeño ribete, como un rib. ¿Veis? Nos quedará esto, que será como un pequeño adorno en la parte superior. Entonces hacemos los 50 puntos por la hebra de atrás, todo alrededor, y nos vemos aquí. Bueno, ya hemos dado toda la vuelta. Como veis, ya va tomando la forma el gorrito. Aquí nos queda el ribete que os he comentado antes. Tenemos que tener 50 puntos. Entonces ahora ya vamos a hacer lo que será la altura, ¿vale? Entonces la altura del gorrito tendrá que tener al final unos 9 centímetros o que os llegue más o menos a la altura de las cejas. Entonces, en este caso vamos a cerrar, en el único caso que vamos a cerrar con punto raso, en este primer punto, ¿vale? Y entonces ahora ya podemos empezar a tejer vueltas normalmente con el punto bajo como hemos venido haciendo. O sea, el primero ya lo cogemos entero, ponemos el marcador y ya podemos ir haciendo los 50 puntos alrededor de todo el contorno de el gorrito. Vamos a hacer esta vuelta y vemos cómo seguimos. Bueno, pues ya he dado toda la vuelta. Como veis, ya se va formando como si fuera un pequeño canasto. Entonces nada, cuando lleguéis aquí al punto 50 simplemente tenéis que iniciar otra vuelta. Normalmente no hacemos punto raso ni nada, simplemente saltamos al siguiente punto, que es el primero, y hacemos un punto bajo. Lo marcamos para tenerlo localizado. A ver. Lo marcamos y otra vez continuamos haciendo los 50 puntos. Cuando lleguemos aquí, otra vez lo mismo. Saltaremos directamente a hacer la siguiente vuelta con puntos bajos. Entonces yo ahora voy a hacer las vueltas que necesito hasta alcanzar los 9 centímetros más o menos de altura, que es lo ideal para esta talla. Cuando haya hecho las vueltas que necesito, nos vemos ahí y os digo cuántas he hecho. Bueno, pues ya he terminado todas las vueltas. Fijaros que ha quedado como si fuera un cestito. Entonces, tenéis que mirar desde el rip este que hicimos, este adornito de aquí. Hemos hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O si lo queréis mirar con el centímetro, porque dependiendo de la lana que estéis usando, igual os queda más o menos pequeña. Tienen que hacer 9 centímetros desde el rib hasta la punta. Y de esta manera sabremos que vamos bien. De todas maneras os lo podéis probar y os tiene que llegar más o menos por encima de las cejas. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño adorno antes de empezar a hacer la visera. Un pequeño adorno calado. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero vamos a cerrar esta vuelta, aquí sí, con un punto deslizado. Entonces vamos a hacer toda una vuelta en una especie de punto cruzado que nos hará el adorno de la separación de lo que es esto con la visera del burro. Entonces haremos 1,
2 y 3 cadenas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un punto alto justo en el punto anterior, en este de aquí. Cogemos la azada, vamos al punto anterior, que es este, y sacamos el punto. Y veis, nos queda una especie de punto cruzado. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es saltar el siguiente. Este de aquí no lo trabajaremos y iremos al siguiente. ¿Vale? Tenemos el que acabamos de hacer, este lo saltamos y vamos al siguiente. Entonces hacemos un punto alto, ya tenemos este, y ahora vamos, como hemos hecho aquí, al punto anterior, que es este, y hacemos la cruz, metemos por ahí y hacemos un punto alto. ¿Y veis? Ya tengo aquí una cruz y aquí otra cruz. Ahora lo mismo, saltamos el siguiente, vamos aquí y hacemos un punto alto y ahora vamos al anterior, este, y hacemos un punto alto. Y ya tenemos 3 cruces. Hacemos uno más, saltamos este, vamos al siguiente, hacemos un punto alto y ahora vamos al anterior y un punto alto. Y ya tenemos 4. Y así vamos haciéndolo todo hasta llegar aquí al final. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta, hemos llegado aquí y nos quedan estos 2 puntos. Entonces pues hacemos lo mismo, saltamos este, vamos al siguiente, hacemos el punto alto y luego en el anterior hacemos el otro punto alto. Y ahora aquí tenemos que cerrar con un punto deslizado. ¿Veis que hace 1, 2 y 3? Pues en la segunda cadena, no en la última, sino en esta, ahí metemos y hacemos un punto deslizado. Y de esta manera ya tenemos acabada la cenefa de adorno. Bueno, ahora vamos a hacer una pasada de puntos bajos, pero haciendo un punto bajo en el centro de las cruces y otro punto bajo envolviendo aquí. Entonces vamos a hacer en esta primera, en el centro, metemos ahí el crochet y hacemos un punto bajo. Y ponemos el marcador para saber que es nuestro primer punto. Y ahora aquí entramos por el hueco, envolvemos, estiramos y otro punto bajo. Ahora en esta cruz, en el centro mismo de la cruz, un punto bajo. Y ahora en el siguiente hueco, envolviendo, un punto bajo. Centro de la cruz, punto bajo. Y en el hueco, envolviendo. Y esto es lo que tenemos que ir haciendo por todo el contorno. Bueno, ya hemos dado toda la vuelta, hemos llegado aquí al punto del marcador y entonces aquí quitamos el marcador y hacemos un punto deslizado y cerramos la vuelta. Entonces ahora aquí vamos a hacer ya puntos y aumentos para empezar a hacer la visera de lo que será el gorrito. Muy bien, entonces ahora en el punto raso que acabamos de hacer, hacemos una cadenita y en el mismo espacio, en el mismo punto, hacemos un punto bajo. Como si tuviéramos 2 puntos, ¿vale? Y ponemos el marcador.
Entonces ahora vamos a hacer un punto, 2 puntos y en el tercero haremos el aumento. Entonces hacemos 1, 2 y en este tercero un aumento. Luego 1, 2 y en el tercero un aumento. 1, 2 y en el tercero un aumento. Y así es lo que vamos a ir haciendo por todo el contorno hasta llegar otra vez aquí. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta, ya hemos llegado aquí, hemos hecho un aumento, 2 puntos bajos y ahora aquí ya no haremos punto deslizado ni raso, haremos punto bajo normal en el primero, ¿vale? Y ponemos el marcador. Y ahora ya aquí van a ser las vueltas para la visera y simplemente tenemos que hacer un punto en cada punto, sin ningún misterio. Es ir haciendo un punto en cada punto y lo que haremos es ir haciendo filas, filas, filas. Cuando lleguemos aquí, cuando ahora demos toda la vuelta, lleguemos aquí, volveremos a empezar con un punto bajo, seguiremos por otra fila, luego igual. Entonces yo ahora continuaré haciendo filas y os digo al final cuántas he hecho, porque al final esto es un poquito a gusto de cada una. Si os gusta la visera más cortita o os gusta un poco más larga, entonces yo voy a hacer unas cuantas y os digo cuántas he hecho. Vale, pues como veis ya hemos dado toda la vuelta con el punto raso y hemos llegado aquí. Yo ya he cortado aquí un trozo de hebra y entonces ahora vamos a acabar haciendo, quitamos aquí el marcador, metemos por aquí así la aguja y sujetamos esto. ¿Veis? Y entonces ahora aquí lo que vamos a hacer es por la parte de dentro hacemos esto. ¿Veis? Que han quedado los puntos seguidos. Y entonces ahora la hebra esta por dentro la escondemos por aquí con la aguja lanera. ¿Vale? Y entonces con esto ya tendríamos acabado el gorrito que como veis ha quedado muy bien. Entonces por si queréis os puedo dar la medida de la visera que nos la he dado. Vamos a medir desde aquí, desde la cruz hasta aquí, hace unos 6 centímetros. Pero ya os digo, esto lo podéis hacer lo largo que vosotros queráis. Entonces, pues bueno, así es como nos ha quedado y entonces ahora espero que el tutorial os haya resultado fácil. La verdad es que se hace muy poco rato. Y ahora os invito a ver un short de la mochila que he hecho a juego con la misma lana. Nos vemos.